Tenemos aquí también a José Carlos Díez con nosotros. José Carlos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves la situación económica en estos momentos y sobre todo qué podemos esperar en este final de año aquí en España y también a nivel internacional? Bueno, a nivel global una desaceleración bastante intensa, sobre todo con los datos de junio y de julio se está intensificando en China. También los datos de agosto de empleo de Estados Unidos han sido bastante flojos. En España hemos seguido creando empleo, pero prácticamente la mitad que en junio, ¿no? Por lo tanto también nos está afectando. Y luego el tema de la inflación, no estamos todavía en los niveles de los años 70 de la estanflación, pero evidentemente que es un escenario que llevábamos muchos años sin tener, que es una inflación más alta y un crecimiento más débil, ¿no? Y eso, bueno, vamos a ver cómo se gestiona desde la política monetaria y desde los altos niveles de deuda que tenemos, que se nos ha olvidado que en 2008 hubo una crisis de deuda y la deuda mundial ahora mismo está por encima de los niveles de 2008, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un poco la preocupación de los inversores y un poco la incertidumbre de los próximos meses. Lo que no se está trasladando es a salarios, esa inflación, por lo que debería descontarse, como habíamos hablado, por ejemplo, con Mariano Arenillas y como se vio también en esa comparecencia de Jackson Hole, de Jerome Powell, que haya una subida de tipos. ¿Lo ves igual, no, José Carlos? Sí, de momento el impacto está siendo sobre precios industriales y en Europa también hemos visto un dato del IPC de agosto en precios industriales no energéticos bastante alto. A ver, todavía en el 2 y pico por ciento, 2,7 me parece, ¿no? O sea que no estamos en los 20 y en los 30% de inflación de los años 70 y 80, ¿no? No creo que el escenario sea el mismo, pero bueno, son niveles de inflación alto. En los salarios no se está viendo, o sea que el efecto de primera ronda ya se ha producido, el efecto de segunda ronda no. Si hay una subida de salarios, eso inmediatamente afecta a los márgenes de las compañías, las bolsas tendrían que caer con muchísima fuerza porque están muy infladas, sobre todo las empresas tecnológicas y todas las acciones en Estados Unidos están muy infladas y algunos países europeos, y ahí entraríamos en otro escenario, ¿no? De momento es verdad que el mercado de trabajo todavía tiene holgura y no parece el escenario, pero bueno, ese es el riesgo que los bancos centrales de momento no ven, están siendo bastante tranquilizadores, los bonos tampoco lo ven, pero el riesgo está ahí, evidentemente. ¿Esta inflación es posible, José Carlos, que llegamos a un punto en el que, como hablabas antes de inflación y esos niveles actuales, pueda llevar aparejado también una cierta estanflación en Europa y en Estados Unidos? Yo creo que no. Los fenómenos deflacionistas o que contienen la inflación mundial siguen fuertes, ¿no? El crecimiento sigue concentrado en Asia y eso hace que el salario medio mundial vaya cayendo anualmente porque cada vez exportan más con trabajadores asiáticos, sobre todo asiáticos no chinos, ¿no? Habéis estado hablando de China, pero ahora mismo el crecimiento pues se concentra en Vietnam, en Malasia, en Tailandia, en Indonesia, en Filipinas. Entonces, bueno, eso tiene un efecto deflacionista y luego la tecnología sigue avanzando. Todos los mecanismos de cambio de tecnología y de robotización e inteligencia artificial por mano de obra, pues contiene la inflación, ¿no? Y yo creo que estamos viendo un pico puntual de una recuperación muy intensa, sobre todo entre enero y mayo, enero-abril, y eso cogió a las cadenas de suministro y a las cadenas industriales por sorpresa, después de una pandemia muy dura donde costó mucho reducir la capacidad instalada y no han sido capaces de atender ese crecimiento de la capacidad instalada. Yo creo que es un tema puntual y que el año que viene se debería mitigar, ¿no? Lo que sí me preocupa un poco más es la especulación que estamos viendo otra vez en materias primas, con una desaceleración tan intensa como estamos viendo en China, ¿no? Y ahora también en Estados Unidos. Lo que no tiene sentido es que las bolsas no reaccionen a la baja, ¿no? Que los precios del aluminio hayan fijado máximo histórico hoy, que el precio del gas esté disparado. Bueno, eso otra vez, como pasó en 2008, los inversores y los mercados, sobre todo de materias primas, se desacoplan del ciclo económico y eso sí es muy peligroso porque luego las caídas son muy intensas. Con esa visibilidad o con esa fotografía que nos estás presentando, ¿renta variable o renta fija? Porque también con esos niveles de deuda debe ser complicado ahora mismo actuar en renta fija. ¿Cómo lo ves?
bueno, con la renta fija en euros en tipos negativos hay que huir, no es que no haya que estar, es que hay que salir en estampida, ¿no? Con estos niveles de inflación los ahorradores europeos van a perder un 2, un 3% de capacidad adquisitiva este año, ¿no? Es una forma de reducir la deuda, no la más deseable, pero evidentemente que es un impuesto sobre el ahorro y además un impuesto que no percibes, ¿no? Es como si quieres asfixiar a una rana dentro de un cazo de agua caliente, ponla a fuego lento porque claro, así no lo notas, se atonta y se queda ahí, ¿no? Y en renta variable, pues evidentemente que hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que evidentemente que hay que estar en riesgo y en renta variable, pero los niveles ya están tan sobrevalorados, ¿no? Especialmente en Estados Unidos y en algunos mercados. Yo creo que la recomendación que ha dado Mariano de Deutsche Bank está muy bien, estar en empresas de mediana y pequeña capitalización con algo de innovación y de tecnología europeas que tienen potencial. En Asia yo iría mejor a mercados no chinos, no me gusta tanto el mercado chino, pero bueno, es verdad que ha caído mucho este año y puede ser una oportunidad de compra. Y luego, bueno, nosotros en Luafan estamos lanzando un fondo justo de esas empresas de mediana y pequeña capitalización, pero no cotizadas, y yo creo que el capital riesgo bien identificado y bien gestionado pues es una alternativa, ¿no? También en el venture capital tecnológico estamos viendo también demasiada inflación y demasiados precios muy altos que también podrían caer y sufrir. De hecho, han caído el año pasado. Para terminar, José Carlos, el empleo, ¿eres optimista como la ministra sobre la situación del empleo, la caída que ha habido sobre todo en agosto, y crees que puede continuar con esas tasas por debajo del 15% ya? Bueno, el dato de agosto fue bueno. Yo miro afiliaciones a la Seguridad Social y eliminando el efecto estacional se sigue creando empleo y más o menos con una intensidad importante, ¿no? El tema es que se está desacelerando y luego, bueno, sigues teniendo un montón de trabajadores en ERTE. También es verdad que eso se está reduciendo, muy concentrado en el sector turístico y todavía, bueno, la recuperación ha sido más rápida de lo previsto, sobre todo en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, y el verano no ha ido mal para España. Yo creo que ha sido un verano mejor del previsto, pero bueno, la situación de nuestro mercado de trabajo sigue siendo frágil, como tú dices, con una tasa de paro muy alta, especialmente una tasa de paro juvenil. Y luego yo creo de lo que no se está hablando, esto ha sido una crisis empresarial, ¿no? Muchas empresas, sobre todo las pymes, han sufrido una caída de ventas desproporcionada, sin precedentes históricos, se han descapitalizado durante los meses de confinamiento extremo, han consumido todo su capital, todas sus balsas de liquidez y están en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en la recuperación con ese tipo de empresas, que son la mayoría, para que se vuelvan a recapitalizar y vuelvan a recuperar los niveles de liquidez mínimos sostenibles, ¿no? Si eso no pasa, pues evidentemente que con el precio de la luz en estos niveles y en muchos sectores, pues vamos a ver cierres de empresas y eso tendrá impacto sobre el desempleo. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Buen inicio de curso económico y buen año. Gracias, José Carlos. Enhorabuena por vuestro estreno. Gracias a vosotros.